El territorio de Arizona en 1882 era una tierra que no daba tregua ni la pedía. Era un lugar donde la vida se medía en centímetros de agua en el lecho de un arroyo y en los segundos que se tardaba en desenfundar un arma. Para Vienna May Dalton, una mujer que conocía el calor abrasador del sol y el dolor de la soledad, la vida era una cuestión de supervivencia, no de sentimientos. Pero un día lleno de polvo y truenos, se enfrentó a una decisión que resonaría en todos los cañones. Un mar de cuernos, una marea de cuernos largos en pánico, se abalanzó sobre un niño herido. El niño era navajo. Salvarla significaría adentrarse en las fauces de una muerte segura. Dejarla significaría perder una parte de su propia alma. Lo que no sabía era que la decisión que tomó en un instante no terminaría con el polvo asentándose. Daría comienzo a una nueva tormenta, una que desafiaría todas sus creencias y le exigiría un precio que nunca hubiera imaginado. El calor era un peso físico sobre los hombros de Viena. Presionaba desde un cielo implacable y al rojo vivo, convirtiendo las llanuras alcalinas del rancho Dalton en un lienzo agrietado y árido. No había llovido en 3 semanas y el aire parecía tan frágil que parecía que fuera a romperse. Desde su posición privilegiada, en la meseta baja, reparando un tramo de la valla que se había roto por Dios sabe qué, podía ver el pequeño rebaño de ganado de la familia apiñado sin ganas junto al lecho del arroyo, casi seco. Estaban delgados, con la piel estirada sobre las costillas. Otro mes así y su padre, Bartholomew, tendría que empezar a venderlos por unos pocos centavos. Viena, o Vivi, como todos la llamaban, se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de su mano enguantada de cuero calloso. A sus 24 años, su rostro ya era un mapa del territorio. Tenía finas líneas alrededor de los ojos por entrecerrarlos para protegerse del sol, y la piel bronceada hasta alcanzar el color del cuero desgastado de una silla de montar. Llevaba el cabello castaño claro trenzado con fuerza para evitar que le azotara la cara, una medida práctica contra el viento incesante que no ofrecía ningún alivio, solo un remolino de polvo caliente. No era una mujer dada a las fantasías. El oeste se lo había quitado, sustituyéndolo por una determinación pragmática tan dura e inflexible como la propia tierra. Terminó de ajustar el nuevo alambre, caliente al tacto, y se levantó para examinar su trabajo. Fue entonces cuando lo sintió. Al principio no fue un sonido, sino un temblor, una vibración baja y persistente que le subía por las suelas de sus botas gastadas y le llegaba hasta los huesos de las piernas. Su caballo, un robusto potro de color bayo llamado Buck, también lo sintió. Giró la cabeza, levantando las orejas y mirando fijamente hacia el norte, con las fosas nasales dilatadas. Los ojos de Bibi siguieron su mirada. Al principio no había nada más que la brillante bruma de calor que bailaba sobre las llanuras. Entonces, una tenue nube marrón apareció en el horizonte, haciéndose más grande, más oscura y más siniestra a una velocidad antinatural. El zumbido grave se intensificó, convirtiéndose en un sonido claro y aterrador. El estruendo de 1000 cascos. Una estampida. Pronunció la palabra con un sabor a arena y miedo en la boca. No era su rebaño. Era demasiado grande y se movía demasiado rápido. Era una manada en ruta, o peor aún, una manada consolidada perteneciente a uno de los grandes varones ganaderos, probablemente empujada con fuerza y de forma imprudente. Se subió a la silla de Buck con movimientos fluidos y económicos, fruto de toda una vida a caballo. Su primer instinto fue la supervivencia, llegar a un terreno más elevado, alejarse del camino de la devastación que se avecinaba. La ola de cuernos y pezuñas arrasaría todo a su paso. Giró a Buck, lista para espolearlo por la pendiente rocosa de la meseta, cuando un movimiento fugaz cerca de un grupo de álamos blanqueados por el sol le llamó la atención. Estaba abajo, en el cauce, justo en el camino de la estampida. Entrecerrando los ojos, vio un pequeño pony sin jinete en el suelo, con una pata doblada en un ángulo imposible, y junto a él, una pequeña figura, un niño. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Todos sus instintos le gritaban que se salvara. La nube de polvo era una bestia monstruosa que se agitaba. Ahora el rugido del ganado.
una fuerza física que golpeaba el aire. Podía ver a los líderes, con los ojos muy abiertos por el terror, sus enormes cuernos brillando al sol. Estaban a menos de 1 milla de distancia y se acercaban rápidamente, pero ella no podía apartar la mirada. La imagen de la pequeña figura solitaria se le grabó en la mente, maldiciendo su propia conciencia. Tiró de las riendas de Buck, alejándolo de la seguridad y empujándolo por la traicionera pendiente de pedregal hacia el cauce. «¡Vamos, chico! ¡Más alto!», gritó, con la voz casi perdida en el creciente estruendo. Buck, valiente y seguro, bajó por la pendiente, haciendo saltar las rocas. Cuando llegaron al fondo llano y arenoso del cauce, Vivi vio la escena con claridad. La niña no tenía más de 10 u 11 años, y llevaba el pelo oscuro suelto. Vestía un sencillo vestido de piel de ciervo y mocasines con abalorios. Era navajo. Su rostro se contorsionaba de dolor mientras intentaba sacar la pierna de debajo de su pony muerto. El suelo temblaba violentamente. El novillo líder estaba a solo unos cientos de metros. No había tiempo. Vivi saltó de la silla de montar antes incluso de que Buck se detuviera. «Estoy aquí para ayudarte», gritó, esperando que la niña la entendiera. Los ojos oscuros de la niña, abiertos por el dolor y el terror, se fijaron en Vivi. No gritó ni lloró, mostrando un estoicismo que conmovió a Vivi incluso en medio del caos. «Tienes la pierna atrapada». Vivi agarró los brazos de la chica, tratando de liberarla, pero el peso del animal muerto era demasiado. El olor a polvo, sudor y sangre le llenaba las fosas nasales. El rugido de la manada era ensordecedor, una presencia física que amenazaba con tragárselas por completo. Solo había una manera. Vivi sacó el cuchillo Bowie de la funda de su cinturón y se arrodilló. «Lo siento», dijo, sin saber si esas palabras significaban algo. Comenzó a cortar desesperadamente la trampa de cuero y la carne del pony alrededor de la pierna atrapada de la niña. Era una tarea espantosa y frenética. Los músculos y la piel cedieron bajo sus frenéticos golpes. La primera oleada de ganado se abalanzó sobre ellas, dividiéndose alrededor del pequeño grupo de álamos como un río rompiendo contra una roca. Pero el cuerpo principal de la manada venía directamente hacia ellas. Finalmente, con un desgarrador tirón, la pierna quedó libre. Estaba destrozada, claramente rota, pero la niña estaba libre. Sin dudarlo un segundo, Vivi cogió a la niña en brazos. La niña era ligera, pero Vivi se tambaleó bajo el peso muerto, con los pulmones ardiendo. Tiró a la niña sobre la silla de Buck. «¡Agárrate!», gritó, agarrando las riendas y un puñado de hombre. Intentó subirse detrás de la niña, pero un enorme novillo, con los ojos en blanco, se estrelló contra ellos. El impacto los lanzó hacia un lado. Vivi perdió el agarre de las riendas, pero no el del cuerno de la silla. Se apresuró, medio corriendo, medio arrastrándose junto al caballo aterrorizado, protegiendo el cuerpo de la niña con el suyo. Los cuernos y las pezuñas eran un borrón de movimiento y muerte a su alrededor. El aliento caliente y fétido de los animales la envolvió. Era una pesadilla de ruido y furia. Buck, presa del pánico, se lanzó hacia adelante, encontrando un hueco momentáneo en la marea de cuerpos. Fue suficiente. Vivi aprovechó el impulso para subirse detrás de la niña, con las piernas gritando de dolor. Rodeó con un brazo la cintura de la niña, sujetándola con fuerza contra su pecho, y agarró las riendas con el otro. «¡Vamos, Buck! ¡Corre!», gritó, dándole patadas en los costados. El caballo respondió, lanzándose hacia adelante, zigzagueando por el laberinto viviente de la muerte. Un cuerno rozó el muslo de Vivi, desgarrándole los vaqueros y la piel que había debajo. Gritó de dolor, pero mantuvo la concentración, fijada en un afloramiento rocoso al oeste. Su única esperanza de refugio. Ya no huían de la manada. Estaban en ella, una pequeña y frágil isla, en un río embravecido de carne y hueso. Cada segundo parecía una eternidad. El mundo era un caótico borrón de pieles marrones, polvo y el constante y aterrador estruendo que parecía sacudir los cimientos mismos de la tierra. Finalmente, con un último y desesperado esfuerzo,
Buck se liberó del borde de la manada, con los costados agitados y el pelaje empapado de sudor y espuma. Vivi no se detuvo hasta que llegaron a la base del saliente y se derrumbaron en la relativa tranquilidad de su sombra. La estampida pasó rugiendo a su lado, una fuerza de la naturaleza que se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Vivi sostenía a la niña inconsciente, con su propio cuerpo temblando incontrolablemente, la adrenalina desapareciendo para dejar un profundo y doloroso agotamiento. Miró el rostro de la niña, ahora sereno en su inconsciencia, y luego la pierna desgarrada y ensangrentada. La había salvado. Pero cuando la última parte de la manada se alejó tronando, dejando a su paso un silencio ensordecedor y una espesa capa de polvo, Vivi tuvo la desagradable sensación de que sus problemas no habían hecho más que empezar. El viaje de vuelta a la granja de los Dalton fue lento y agonizante. La niña navajo Neoni, como Vivi descubriría más tarde, entraba y salía del estado de inconsciencia, gimiendo suavemente cada vez que las suaves sacudidas del caballo le provocaban una nueva oleada de dolor en la pierna rota. Vivi había hecho lo que había podido, arrancando tiras de su propia camisa para vendar la herida y fabricando una tosca férula con una rama de álamo. Pero sabía que era un pobre sustituto de la atención médica adecuada. El médico más cercano estaba en la ciudad de Redemption, a un día completo de viaje, un trayecto que la chica nunca sobreviviría. El rancho era la única opción. Cuando la familiar silueta desgastada del granero y la estructura sencilla y robusta de la casa del rancho aparecieron a la vista, Vivi sintió un nudo de aprensión en el estómago. Sabía cómo se vería aquello. Llevar a una niña navajo, y además herida, a la granja era como llevar un cartucho de dinamita encendido a un polvorín. Su padre, Bartholomew Dalton, estaba en el porche, su alta y demacrada figura recortada contra el sol poniente. Era un hombre tallado en la misma roca dura que las montañas circundantes, con el rostro marcado por las penurias soportadas y las decepciones sufridas. Hablaba poco, pero su silencio podía ser más pesado que cualquier sermón. A su lado estaba su hermano menor, William. A sus 19 años, William poseía toda la terquedad de su padre, pero nada de su tranquila sabiduría. Se enfadaba con facilidad y sus opiniones se forjaban en el fuego de los chismes de taberna y los prejuicios casuales que impregnaban su mundo. Veía el mundo en blanco y negro, colonos y salvajes, nosotros y ellos. Los agudos ojos de Bartholomew lo captaron todo. De inmediato vio el estado desaliñado de Vivi, la sangre en sus pantalones rotos y el cuerpo inmóvil de la niña que sostenía con tanto cuidado. Bajó los escalones con movimientos rígidos y expresión indescifrable. «¿En qué lío te has metido ahora, Viena?», preguntó con voz grave y ronca. «La estampida del Prado Norte». Vivi dijo con voz cansada y llena de polvo. Se deslizó con cuidado de la espalda de Buck, acunando a la niña en sus brazos. Su pony había muerto. Tenía la pierna muy rota. William se acercó, con el rostro retorcido en una mueca de disgusto al ver el vestido de piel de ciervo y el pelo oscuro de la niña. Una india. «Arriesgaste tu vida por una niña india». «Es una niña, William». Vivi perdió la paciencia. «La habrían pisoteado. La voy a llevar a mi habitación». Lo empujó, ignorando la furia en sus ojos. Bartholomew no la detuvo, pero su silencio era un peso tangible sobre sus espaldas. Llevó a la niña a la pequeña y espartana casa y la acostó con cuidado en su estrecha cama. Los ojos de la niña se abrieron, oscuros y llenos de un pánico animal y aterrador. «Shh». Vivi suavizó su voz más de lo que pretendía. «Ahora estás a salvo. No dejaré que nadie te haga daño». No estaba segura de si la niña entendía las palabras, pero el tono parecía calmarla. Durante las siguientes 2 horas, Vivi trabajó sin descanso. Envió a William al pueblo, no tanto para comprar suministros, sino más bien para sacar su tóxica presencia de la casa, con una lista de ácido carbólico, lordinum y vendas de lino limpias. Mientras él no estaba, ella lavó la herida de la niña con el cuidado y la precisión que solía reservar para atender a una preciada filly. El hueso se había roto limpiamente, pero la carne estaba muy desgarrada.
Mientras limpiaba la suciedad y la sangre, descubrió que la niña llevaba una sencilla pulsera de plata y turquesa, de fina y delicada factura. No era la hija de un pobre chatarrero, era querida y cuidada. Cuando Bartholomew apareció en la puerta, se limitó a quedarse de pie, cruzado de brazos. Su gente vendrá a buscarla, afirmó. No era una pregunta, espero que lo hagan, respondió Bibi sin levantar la vista. ¿Y qué crees que pasará entonces? Verán a una de los suyos herida en la casa de un hombre blanco. Pensarán lo peor. Podrían creer que nosotros hemos causado esto. Entonces les contaré lo que pasó, dijo Bibi, con la mandíbula apretada. Hice lo correcto, P. No podía dejarla morir. Hacer lo correcto aquí puede costarte la vida, chica. Puede costarnos la vida a todos, dijo con voz monótona. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Bibi sola con la niña silenciosa y el peso de su desaprobación. Más tarde esa noche, después de que William regresara y dejara caer de repente los suministros sobre la mesa de la cocina, Bibi se sentó junto a la cama de la niña. Había conseguido colocar el hueso lo mejor que había podido, entablillándolo con fuerza. Le había dado a la niña una pequeña dosis de laudanum diluido en agua, y la niña finalmente había caído en un sueño profundo y agotador. Entre ellas ya se estaba formando un vínculo, tácito y frágil. Bibi se encontró observando el suave subir y bajar del pecho de la niña, maravillándose de su resistencia. Había visto tanta violencia y dolor en su corta vida, y sin embargo, mientras dormía, desprendía un aura de profunda paz. Bibi extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo oscuro de la frente de la niña. El momento se rompió cuando William irrumpió en la habitación. «Vienen jinetes», dijo con voz baja y urgente. «Media docena. ¿Apaches o navajos? No se puede saber desde esta distancia, pero van armados». A Bibi se le heló la sangre. Se puso de pie, con el cuerpo dolorido por un cansancio que le calaba hasta los huesos. Se acercó a la puerta principal y miró hacia el crepúsculo cada vez más intenso. William tenía razón. Un grupo de jinetes montados en sus caballos se sentaban en la cresta que dominaba el rancho, sus siluetas oscuras y amenazadoras contra el cielo morado y magullado. No estaban atacando. Estaban observando, esperando. Bartholomew se quedó junto a la ventana, con un rifle Winchester en las manos. «Nos han encontrado», dijo con voz sombría. «Te dije que esto nos traería problemas, Viena. Solo están buscando a su chica», insistió Bibi, con el corazón latiéndole con fuerza. «Déjame salir, déjame hablar con ellos. ¿Estás loco?», se burló William. «Te clavarán una flecha antes de que recorras 3 metros». «No se van a ir a ninguna parte», dijo Bartholomew, con la mirada fija en las figuras de la cresta. «Y nosotros tampoco. Esperaremos a que amanezca. Pase lo que pase, pasará al amanecer». La casa se sumió en un silencio tenso y sofocante, solo roto por la suave respiración de la niña que dormía en la habitación de atrás. Bibi se sentía atrapada, entre el prejuicio inflexible de su familia y la mirada silenciosa y crítica de los hombres de la colina. Había salvado una vida, pero al hacerlo, quizá acababa de firmar la sentencia de muerte de todos ellos. La larga y oscura noche se extendía ante ellos, cargada de miedo e incertidumbre. El refugio que había ofrecido a la niña se había convertido en una fortaleza sitiada. El amanecer fue frío y gris, pintando el paisaje con tonos apagados de carbón y plata. La noche había sido insomne, una larga vigilia dedicada a escuchar cada crujido de la casa y cada susurro del viento, imaginando que eran los sonidos de un ataque inminente. Pero el ataque nunca llegó. Los jinetes en la cresta permanecieron tan quietos y silenciosos como efigies de piedra. Cuando los primeros rayos de sol coronaron las cimas orientales, un jinete solitario se separó del grupo y comenzó un descenso lento y deliberado hacia el rancho. No era un guerrero joven y apasionado. Sus movimientos eran mesurados y su porte regio. Montaba un magnífico caballo negro y se comportaba con un aire de autoridad inconfundible. Bibi se situó en el porche, con su padre y William flanqueándola, con sus rifles en posición de espera, pero listos para disparar. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas,
pero se obligó a mantener una expresión tranquila y neutra. Era el momento de la verdad. El jinete detuvo su caballo a 20 metros de la casa. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con el rostro marcado por una máscara de severa dignidad y surcado por líneas de preocupación. Llevaba el pelo largo recogido con una sencilla tira de cuero, y sus ojos eran oscuros y penetrantes. No se les escapaba nada. Vestía polainas de ante y una sencilla camisa de calicó, pero la calidad de su silla de montar y los conchos de plata de su brida delataban su estatus. Desmontó con una gracia fluida. «Soy Tar», dijo con voz profunda y resonante. Hablaba inglés, no con fluidez, pero con una cadencia cuidadosa y deliberada. «Busco a mi hija, se llama Nijoni. Se perdió en la estampida del ganado». Vivi dio un paso adelante, ignorando la advertencia siseada de su padre. «Está aquí», dijo, con voz firme a pesar de su miedo. «Está viva, pero herida. Se ha roto una pierna». Un destello de emoción, un alivio crudo y profundo, cruzó el rostro estoico de Tar antes de que lograra controlarlo. Dio un paso más hacia ella. «La tienes». «La encontré en el camino de la estampida», explicó Vivi, manteniendo las manos abiertas y alejadas de los costados. «Su pony estaba muerto. La traje aquí para atender su herida». La mirada de Tar era intensa, buscando en su rostro cualquier signo de engaño. Miró más allá de ella, a los rostros sombríos de su padre y su hermano, y luego volvió a mirarla a ella. «¿Puedo verla?» Era un riesgo. Dejarlo entrar podía ser una trampa. Pero al mirar a sus ojos, Vivi no vio a un guerrero astuto, sino a un padre aterrorizado. Asintió con la cabeza. «Está durmiendo». «Ven». Bartholomew apretó los nudillos hasta ponerse los blancos sobre su rifle, pero Vivi le lanzó una mirada que le impedía objetar. Condujo a Tar al interior de la casa, a su pequeña habitación, donde Nehon yacía dormida. La visión de su hija, pálida, pero respirando tranquilamente, pareció disipar la tensión del poderoso cuerpo de Tar. Se arrodilló junto a la cama y le acarició suavemente el pelo con su mano grande y curtida. Examinó el trabajo de Vivi en la férula con expresión indescifrable. Durante un largo rato permaneció en silencio, y el único sonido en la habitación era la suave respiración de la niña. Cuando se levantó y se volvió hacia Vivi, sus ojos estaban llenos de una emoción que ella no sabía definir. Era más que gratitud. Era algo más profundo, más elemental. La siguió de vuelta al exterior, a la luz de la mañana. Sus guerreros permanecieron en la cresta observando. «Ha salvado la vida de mi única hija», dijo Tar con voz cargada de emoción. «Mi esposa recorrió el camino de los fantasmas hace 2 inviernos. No, es todo lo que me queda. La deuda que tengo contigo no se puede pagar con caballos ni con plata». «No hay ninguna deuda», dijo Vivi rápidamente. «Es una niña. Hice lo que cualquiera habría hecho». «No», la corrigió Tar con suavidad. «No cualquiera. Mi pueblo solo ha conocido la crueldad y el engaño de los de tu especie. Tú has demostrado honor, has demostrado valentía». Hizo una pausa sin apartar la mirada. «Una vida por otra vida, un futuro por otro futuro. Has salvado el futuro de mi familia, así que yo aseguraré el tuyo». Vivi frunció el ceño, confundida. «No lo entiendo». Tar respiró hondo y se irguió en toda su impresionante estatura. «Yo, líder de los Da, del Cañón Rojo, te pido tu mano en matrimonio». Las palabras cayeron en el tenso silencio como piedras en un estanque tranquilo. Vivi lo miró, completamente atónita. De todas las cosas que había esperado, amenazas, exigencia, acusaciones, esto era lo único que nunca se le había pasado por la cabeza. A sus espaldas oyó a William soltar una breve carcajada incrédula, que fue rápidamente silenciada por una mirada severa de su padre. «¡Matrimonio!», balbuceó Vivi finalmente, recuperando la voz. «No puedes hablar en serio. Es el mayor honor que puedo ofrecerte», dijo Tar con expresión completamente seria. «Te cuidarán, te protegerán. Mi pueblo se convertirá en tu pueblo. Nuestra alianza será un puente entre nuestros mundos.
Así es como se paga una deuda tan grande. La mente de Vivi daba vueltas. No era una propuesta de amor o afecto. Era una transacción, una cuestión de honor y deuda en su mundo. Eso era un completo y absoluto absurdo en el suyo. Me siento honrada por tu oferta, Tar, dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero no puedo aceptarla. Salvé a tu hija porque necesitaba ser salvada. No pido nada a cambio. Una sombra pasó por el rostro de Tar. No era ira, sino una profunda confusión, como si ella lo hubiera insultado de la manera más grave imaginable. En su cultura, rechazar un regalo así implicaba que el donante o el regalo no eran dignos. ¿Lo rechazas?, preguntó él, con voz que perdía su calidez. Sí, dijo Bibi con firmeza, aunque tenía el estómago revuelto. Te agradezco la oferta, pero mi respuesta es no. Antes de que Tar pudiera responder, un nuevo sonido se entrometió en el ruido de los cascos de Shad que se acercaban a toda velocidad. 3 jinetes subían por el camino desde el pueblo. Vivi reconoció al jinete que iba en cabeza al instante y se le encogió el corazón. Era Flint Maddox, el bruto y temido capataz de Leland Carmichael, el magnate ganadero, cuyas vastas manadas estaban ahogando lentamente la vida de todos los ranchos más pequeños del valle, incluido el de los Dalton. Maddox era un hombre corpulento, con un rostro adusto y unos ojos pequeños y crueles. Detuvo a su caballo y recorrió la escena con la mirada, deteniéndose con abierto desprecio en «Vaya, vaya, Dalton», dijo Maddox con desdén, con voz rebosante de condescendencia. Parece que estás haciendo nuevos amigos. No te tenía por un amante de los indios. Esto es propiedad privada, Maddox, dijo Bartholomew con voz peligrosamente baja. Diga qué quiere o lárguese. La sonrisa burlona de Maddox se amplió. Vengo a por él, dijo, señalando a Tar con el pulgar. Fue el rebaño del señor Carmichael el que se asustó ayer. Encontramos huellas, un pony. Parece que uno de los tuyos, le dijo a Tar, intentaba robar un ternero. Provocó una estampida que le costó al señor Carmichael una docena de cabezas. Era mentira y todos lo sabían. Los hombres de Carmichael eran famosos por manejar sus rebaños de forma imprudente, sin respetar los límites de las propiedades ni la seguridad. Mi hija estaba recogiendo hierbas junto al arroyo, dijo Tar con voz fría como el hielo. Vuestros descuidados jinetes casi la matan. Maddox soltó una risa áspera y desagradable. ¿Esa es la historia? Bueno, el señor Carmichael lo ve de otra manera. Quiere una compensación, $50 o se lo sacaremos de las pelotas. Vivi vio cómo Tar apretaba la mano. Era un líder orgulloso al que se le hablaba como a un perro. Vio cómo William apretaba el rifle, cómo su odio hacia Maddox superaba momentáneamente su prejuicio contra los navajos. Era un enfrentamiento, un polvorín de viejos odios y nuevos conflictos, y Vivi estaba justo en medio. Su negativa al matrimonio había ofendido al líder navajo, y su acto de salvar a su hija había atraído ahora la ira del hombre más peligroso del territorio. El duelo que había comenzado con la esperanza de la paz acababa de estallar en una guerra mucho más peligrosa y complicada. Flint Maddox dejó que el silencio flotara en el aire, pesado y sofocante. Disfrutaba de la tensión, saboreaba el miedo y la ira que había creado. Sus ojos, como 2 trozos de granito, se desplazaron del rostro pétreo de Tar al sombrío de Bartholomew y finalmente se posaron en Vivi. ¿Qué va a pasar?, preguntó Maddox con una sonrisa cruel en los labios. ¿Tu nueva amiga va a pagar? ¿O es que ahora la familia Dalton responde por los ladrones de caballos? Antes de que Tar pudiera hablar, Vivi dio un paso al frente. No hubo ningún robo, dijo, con una convicción en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Yo estaba allí, lo vi. Tus hombres empujaban demasiado al rebaño. Fue su imprudencia lo que provocó la estampida. La chica fue una víctima inocente. Maddox entrecerró los ojos. Cuida tu lengua, chica. Es muy atrevido por tu parte contradecirme. Al señor Carmichael no le gustará eso. Tampoco le gustará saber que estás dando cobijo a indios que le causan problemas. Se inclinó hacia adelante en su silla de montar y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador que se propagó en el aire tranquilo.
Ha estado buscando una razón para que el gobierno empuje a estos salvajes más hacia las tierras áridas, y ha estado buscando una razón para ejecutar la hipoteca de ciertos ranchos poco rentables. Tú le estás ayudando a construir un caso sólido en ambos frentes. La amenaza era clara. Una espada de doble filo dirigida tanto a los Dalton como a los Navajos. Leland Carmichael era un depredador paciente que utilizaba la ley, la intimidación y las finanzas como armas. No solo quería la tierra, la quería gratis, llevando a todos los demás a la ruina. Tarr entendió perfectamente el mensaje implícito. Vio la preocupación que arrugaba el rostro de Bartholomew Dalton. Vio la situación imposible en la que había colocado a esta familia. Su honor personal se había topado con el frío y brutal pragmatismo del mundo de los blancos. Los Da no pagamos por crímenes que no hemos cometido. Tarr dijo con voz grave y peligrosa. Le dio la espalda a Maddox, un gesto calculado y profundamente insultante, y se volvió hacia Vivi. La niña Negan, ¿cuándo estará lo suficientemente bien como para viajar? Una semana, quizá 2, respondió Vivi, con la mente a 1000 por hora. El hueso necesita tiempo para curarse. Tarr asintió. Volveré a por ella, y luego miró de Vivi a su padre. Tu familia está ahora en peligro por culpa de mi hija. Esto no está bien. Mis guerreros vigilarán desde las colinas. No se hará daño a esta casa. No era una amenaza, sino una promesa de protección. Una protección que Bartholomew claramente no quería. Podemos cuidarnos solos, dijo Bartholomew con brusquedad, aunque la afirmación carecía de su fuerza habitual. Ambos sabían que Carmichael era demasiado poderoso para enfrentarse a él directamente. Maddox soltó una última risa despectiva. Protegeros, qué gracioso. Haz lo que quieras, Dalton, pero recuerda, a un hombre se le conoce por las compañías que frecuenta. Con una última mirada fulminante, dio media vuelta a su caballo y, junto con sus hombres, se alejó al galope, dejando tras de sí una estela de polvo y rencor. En cuanto se marcharon, la frágil y tensa alianza se rompió. ¿Lo ves?, estalló William gesticulando violentamente. Te lo dije, trajiste a uno de ellos aquí y ahora tenemos a Maddox y a Carmichael pisándonos los talones. ¿Y para qué? ¿Para que pudieras hacer de niñera de un salvaje? William, ya basta. Bartholomew espetó, pero no había convicción en su voz. Miró a Vivi con el rostro marcado por una profunda y agotadora ansiedad. El chico tiene razón, Vienna. Tu intención era buena, pero nos has metido en algo que no podemos ganar. Carmichael nos ha estado exprimiendo durante un año. Nuestro crédito en la tienda general se está agotando. Nuestro ganado está demacrado. Esta es la excusa que necesita para arruinarnos. Entonces, deberíamos haberle dejado mentir. Dejarle extorsionar a un hombre inocente. Vivi replicó, alzando la voz. Lo que tú llamas inocente, el resto del mundo lo llama problema, replicó su padre. Suspiró, pasándose una mano por la cara. La oferta de protección de Tarr solo empeorará las cosas. Carmichael lo verá como que nos ponemos del lado de los navajos en su contra. Nos aplastará. Tarr, que había permanecido en silencio durante la amarga discusión familiar, montó ahora en su caballo. Su rostro era una máscara de dignidad impasible, pero Vivi podía ver el conflicto en sus ojos. Su rechazo a su propuesta había sido un golpe a su honor. Sin embargo, su deber de proteger a quienes habían salvado a su hija era absoluto. Mi oferta no era para que la aceptaras o la rechazases, dijo Tarr, mirando directamente a Bartholomew. Es una cuestión de mi propio honor. Tu hija salvó a mi familia. Mis hombres vigilarán, eso es todo. Dio la vuelta a su caballo y cabalgó de vuelta hacia la cresta para reunirse con sus guerreros, dejando a los Dalton en un estado de silencio fracturado y enfadado. Durante los días siguientes, una inquietante calma se apoderó del rancho. Fieles a su palabra, los hombres de Tarr mantuvieron una presencia constante y silenciosa en las altas rocas, visibles solo como sombras fugaces o por el ocasional destello del sol en el cañón de un rifle. Su presencia inquietaba profundamente a William, que los veía como buitres esperando para abalanzarse.
Para Bartholomew eran una declaración pública de alianza. No quería una que convirtiera a su familia en un blanco. Pero para Bibi, su presencia era un extraño consuelo. También era una fuente de creciente complejidad en su relación con Naomi. La niña se estaba recuperando. La fiebre de su pierna había remitido y con el descanso y el caldo que Vivi le preparaba, había recuperado algo de color en las mejillas. Era una niña brillante y curiosa. Aunque tenían pocas palabras en común, comenzaron a comunicarse a través de gestos y dibujos hechos con carbón sobre trozos de madera. Ninguna quería dibujar el símbolo de su clan, y Vivi esbozaba un dibujo tosco de un cuerno largo. Ninguna quería enseñarle la palabra navajo para agua, y Vivi le enseñaba la palabra para caballo. Durante esos momentos de tranquilidad, Vivi comenzó a ver el mundo a través de los ojos de la niña. Aprendió sobre una vida profundamente conectada con las estaciones, con la tierra, con historias transmitidas de generación en generación. Era un mundo alejado de la implacable lucha por la supervivencia de los Dalton. Su constante batalla contra la sequía, la deuda y la depresión. Una frágil amistad florecía en el corazón del conflicto, como un tierno brote verde que se abría paso a través de la tierra quemada. Sin embargo, la paz era una ilusión. Una tarde, mientras comprobaba el nivel del agua en su pozo, Vivi encontró al culpable de la valla rota. Pesadas huellas de pezuñas y el característico olor empalagoso de la grasa rancia. Alguien había untado veneno en los postes de la valla, donde al ganado le gustaba rascarse. Era un método lento e insidioso de matar al rebaño. No era obra de los navajos. Era el trabajo cruel y calculador de hombres como Flint Maddox. Carmichael ya no se limitaba a proferir amenazas. Había iniciado su guerra de desgaste, y los Dalton, con su rancho en decadencia y sus guardianes silenciosos e indeseados, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Vivi miró hacia las impasibles colinas desde donde observaban los hombres de Tar y lo comprendió. Ya no se trataba solo de rescatar a una niña. Se trataba de sobrevivir, y ella se veía obligada a elegir bando. El descubrimiento de los postes envenenados de la valla provocó un escalofrío en la granja de los Dalton, que no tenía nada que ver con las frías noches del desierto. Era una escalada clara e innegable. Ya no se trataba de intimidación. Se trataba de aniquilación, un estrangulamiento lento y paciente de su medio de vida. Bartholomew se volvió más retraído, con el rostro constantemente cubierto por una máscara de sombría preocupación. William, por su parte, se volvió más volátil, y su miedo se manifestaba en forma de ira. «Son ellos», declaró una noche en la mesa durante la cena, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los platos saltaron. «Tienen que ser los navajos. Están tratando de echarnos, igual que Carmichael». «Usa la cabeza, William», Vivi le respondió con voz aguda por el cansancio. ¿Por qué iban a envenenar las vallas cuando podían simplemente ahuyentar a todo el rebaño? Esto es obra de Maddox. Es lento, es cruel, tiene su firma por todas partes. ¿Y tú cómo lo sabes? William se burló, pasándote todo el tiempo ahí dentro dibujando con ese pequeño salvaje. Quizás estás empezando a pensar como uno de ellos. Ya basta. La voz de Bartholomew resonó como un latigazo. Las peleas se acaban en esta casa. Pero su orden carecía de la autoridad habitual. La familia se estaba fracturando bajo la presión. Las grietas en sus cimientos se extendían con cada nueva amenaza, sintiéndose asfixiados por la tensión. Vivi comenzó a dar paseos diarios, aparentemente para controlar el rebaño, pero en realidad para despejar su mente. Al tercer día, al coronar una colina familiar, vio a uno de los guerreros de Tar esperándola. Estaba de pie junto a su caballo, no como una amenaza, sino como un centinela silencioso. Le hizo señas para que lo siguiera, y su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y curiosidad. Pero ella fue. Él la condujo a través de un sinuoso cañón oculto que ella no sabía que existía, hasta un pequeño campamento protegido. Era el campamento de Tar. No era un grupo de guerreros, sino un pequeño asentamiento temporal. Las mujeres molían maíz, los niños jugaban tranquilamente con piedras, y el olor de los piñones tostados flotaba en el aire.
Era un remanso de paz y vida doméstica, escondido en el inhóspito paisaje. Tar salió de una cabaña para saludarla. Nadie lo acompañaba, y ella saltaba con su pierna buena, con la ayuda de una muleta, con una amplia y feliz sonrisa en el rostro cuando vio a Vivi. Corrió hacia ella y le abrazó las piernas, un gesto sencillo y sincero que derritió el nudo de tensión en el pecho de Vivi. Mi explorador encontró el veneno en tus vallas. Tar dijo con expresión seria. Hemos limpiado los postes, pero este hombre, Carmichael, no va a parar. Lo sé, admitió Vivi, encogiendo los hombros. Mi padre cree que tu presencia aquí está empeorando las cosas. Quizás, concedió Tar, o quizás seamos lo único que ha impedido que Maddox queme tu rancho hasta los cimientos. Le indicó que se sentara junto al fuego. Una mujer le entregó un pan plano caliente que sabía a maíz y humo. Era un simple gesto de hospitalidad, pero le pareció profundo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Vivi, mirándolo directamente a los ojos. Rechacé tu oferta. Te avergoncé delante de tus hombres. Tar se quedó mirando el fuego durante un largo rato antes de responder. Mi propuesta era una cuestión de honor y tradición. Es la forma en que mi abuelo habría pagado una deuda así. Pero he observado tu mundo. He visto sus aristas. Tu rechazo no fue un insulto. Ahora lo entiendo. Vino de tu corazón, de tus propias tradiciones. El honor no puede ser una cadena. Mi deuda contigo sigue ahí, pero el pago debe ser uno que puedas aceptar. Detuvo su mirada y la levantó para encontrarse con la de ella. La protección de tu hogar, la seguridad de tu familia. Este es un pago que puedes aceptar. Sí. Vivi se sorprendió por su perspicacia, por su voluntad de comprender un mundo tan diferente al suyo. No lo veía como un pretendiente o un salvaje, sino como un hombre, un líder, un padre que luchaba con un mundo cambiante igual que ella. Sí, dijo en voz baja, puedo aceptarlo. Estas visitas se convirtieron en un ritual silencioso. Cada pocos días, Vivi se reunía con un explorador y la llevaban al campamento oculto. Pasaba una hora con Nehonei, cuya pierna se estaba recuperando notablemente bien, y hablaba con Tar. Él le contó sobre el Cañón Rojo, el hogar ancestral de su pueblo, un lugar de imponentes paredes rocosas y espacios sagrados que ahora pisoteaba el ganado de Carmichael. Ella le habló de su madre, que había muerto de fiebre 5 años antes, y de su sueño de tener algún día un pequeño pedazo de tierra que fuera realmente suyo, un lugar donde no tuviera que luchar constantemente contra la tierra y la codicia de los hombres poderosos. Eran de universos diferentes, pero encontraron puntos en común en su amor compartido por la tierra y su deseo de proteger a sus familias. Entre ellos creció un profundo y duradero respeto, más sólido y real que cualquier alianza matrimonial forzada. Esta frágil paz fue inevitablemente destrozada por William. Consumido por la sospecha, siguió a Vivi una tarde. Desde una alta cresta, observó con horror cómo ella se sentaba junto al fuego navajo, riendo con Nejon. En su mente prejuiciosa solo vio una cosa: traición. Ella se estaba relacionando con el enemigo. No la confrontó. En cambio, cabalgó directamente hacia la redención. Su corazón era un nudo frío y duro de furia. El pueblo estaba alborotado con los rumores sobre el ganado perdido de Carmichael y los problemas con los indios en la finca de Dalton. William, lleno de ira justificada y whisky barato del salón, dejó que su lengua se desatara. Le contó a un grupo de peones del rancho de Carmichael sobre las reuniones secretas de su hermana, sobre el campamento navajo escondido en los cañones. Pintó un cuadro de colaboración de una hermana que había dado la espalda a los suyos. No se dio cuenta de que no solo estaba descargando su ira, le estaba entregando a Flint Maddox el arma exacta que necesitaba. Cuando Vivi regresó al rancho esa tarde, con el sol proyectando sombras largas y lúgubres, sintió una profunda sensación de aprensión. El aire estaba demasiado quieto. Miró hacia las colinas donde los guerreros de Tar solían mantener su vigilia. No había nada, solo un paisaje vacío y silencioso. La incómoda alianza, lo único que se interponía entre su familia y la ruina, había desaparecido, y tenía la desagradable sensación
de saber quién era el culpable. El silencio de las colinas era más amenazador que cualquier grito de guerra. Durante 2 días no hubo señales de Tar ni de sus hombres. El paisaje alrededor del rancho Dalton parecía desnudo, expuesto. Bartholomew se dedicó a sus tareas con un aire sombrío y fatalista, mientras que William alternaba entre un silencio hosco y arrebatos defensivos, negándose a mirar a los ojos acusadores de Vivi. Sabía lo que había hecho. Sus palabras ebrias en la ciudad habían sido una traición, y las consecuencias ahora se cernían sobre todos ellos como una nube de tormenta a punto de estallar. A la tercera mañana, la tormenta llegó. No comenzó con una incursión, sino con algo mucho más insidioso. Cuando Bartholomew fue a sacar agua del pozo para el café de la mañana, le golpeó un hedor químico repugnante. El agua del cubo estaba turbia y tenía un brillo aceitoso en la superficie. ¡Atrás!, gritó, dejando caer el cubo. ¡No lo bebáis! Alguien, al amparo de la oscuridad, había vertido un barril de desinfectante para ovejas o algún otro veneno en su pozo, su única fuente de agua dulce. Fue un golpe devastador, un acto de crueldad calculada diseñado para hacer la granja inhabitable. Los estaban desmantelando sistemáticamente, pieza a pieza. Maddox. Vivi pronunció el nombre como una maldición en sus labios. Esta es su respuesta a la marcha de los hombres de Tar. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Sus cantimploras contenían agua para menos de un día. El arroyo estaba casi seco, y la poca agua que quedaba apenas era apta para el ganado, y mucho menos para el consumo humano. Estaban aislados, vulnerables y siendo asfixiados. Como si fuera una señal, 2 jinetes aparecieron en el horizonte. Eran Flint Maddox y el sheriff del pueblo, un hombre llamado Brody. El sheriff Brody era un hombre enérgico y hastiado del mundo que por lo general intentaba mantener la paz, pero era conocido por estar completamente a sueldo de Leland Carmichael. Cabalgaron hasta la granja y Maddox observó la escena con una satisfacción presumida. «Buenos días, Dalton. ¿Algún problema?», preguntó con los ojos brillantes de fingida simpatía. «¿Has envenenado nuestro pozo, Maddox?», lo acusó Vivi, dando un paso adelante con las manos cerradas en puños. Maddox se rió entre dientes. «Esa es una acusación muy grave. ¿Tienes alguna prueba, sheriff? ¿Te parece que eso es algo que haría un ciudadano respetable como yo?». El sheriff Brody se movió incómodo en su silla, evitando el contacto visual. «Vienna, a menos que lo hayas visto hacerlo, no puedes ir por ahí diciendo cosas así». «Esto es obra de Carmichael», dijo Bartholomew con voz grave. «Quiere nuestras tierras y no se detendrá ante nada para conseguirlas». «Todo lo que el Sir Carmichael quiere es lo que es justo», dijo Maddox con suavidad. «Y hablando de justicia, Sheriff Brody, aquí tiene unos papeles para usted». El sheriff carraspeó y sacó una carpeta con documentos. «Bartholomew Dalton, tengo aquí una notificación de ejecución hipotecaria del Banco de la Redención. Dice que lleva 3 meses de retraso en los pagos de su préstamo. También tengo una hipoteca sobre su rebaño presentada por la tienda general por una deuda pendiente de $200. Hizo una pausa, con una mirada de sincero pesar por un momento. «Lo siento, Bartholomew. El banco está reclamando el pago. Tienes una semana para pagar la cantidad total adeudada o se quedarán con la propiedad». Era una sentencia de muerte, la culminación de la paciente y depredadora estrategia de Carmichael. Era el dueño del banco. Tenía intereses en la tienda. Había exprimido a los Dalton por todos los lados y ahora cerraba el puño. «Una semana», dijo Bartholomew con voz ronca, palideciendo. «Eso es imposible». «Son las reglas», dijo Maddox con una última sonrisa triunfante. «Disfruten de su semana». Él y el sheriff se dieron la vuelta y se alejaron a caballo, dejando a los Dalton de pie en el polvo, con su mundo derrumbándose a su alrededor. La desesperación, tensa y sofocante, se apoderó de la familia. William finalmente rompió su ira, disolviéndose en la vergüenza. «Es culpa mía», murmuró, mirando al suelo. «Se lo dije en el salón. Les dije que te ibas a reunir con los navajos. Le di a Maddox la oportunidad que necesitaba».
Vivi miró a su hermano, a la patética figura destrozada que era, y sintió una oleada de lástima en lugar de ira. Lo hecho está, William, dijo con voz cansada. Lo que ellos quieren es que nos peleemos entre nosotros. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una larga y oscura sombra sobre el pozo envenenado, Vivi tomó una decisión. Solo había una persona que podría ayudarlos. Una persona que conocía esta tierra tan bien como Carmichael, pero con una sabiduría que Carmichael nunca podría poseer. Cogió la última cantimplora llena de agua y un pequeño saco de cecina y ensilló a Buck. ¿A dónde vas?, le preguntó su padre con voz hueca. A buscar a Tar, respondió ella. Él conoce la tierra, conoce los manantiales ocultos, y ahora mismo es el único amigo que tenemos. Cabalgó hacia el crepúsculo, no hacia el campamento oculto, sino hacia el norte, hacia el Cañón Rojo. Sabía que él lo llamaba hogar. Seguía una corazonada desesperada, una débil esperanza de que él no los hubiera abandonado por completo, sino que simplemente se hubiera retirado para proteger a su propia gente después de que la traición de William hubiera revelado su ubicación. Cabalgó durante horas, con el paisaje iluminado por un trozo de luna. Era un viaje peligroso y solitario. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Finalmente, agotada y casi desesperada, lo vio. El débil y lejano destello de una fogata enclavada en lo profundo de un paso rocoso. Se acercó con cautela, gritando antes de llegar demasiado cerca. Soy Vienna Dalton. Un guerrero salió de las sombras, apuntándole al pecho con su rifle. La reconoció y bajó el arma, haciéndole señas para que entrara. Encontró a Tar sentado junto al fuego con medio centenar de sus guerreros. Su rostro estaba sombrío. Las palabras de tu hermano pusieron a mi gente en peligro, dijo con voz plana y desprovista de su antigua calidez. Maddox ahora sabe dónde buscarnos. Tuvimos que mudarnos. Lo sé y lamento lo que hizo, dijo Vivi con voz suplicante. Pero Maddox ha hecho su jugada. Ha envenenado nuestro pozo. El banco va a cerrar. Tenemos una semana antes de perderlo todo. Tara escuchó sin expresión, con sus ojos oscuros fijos en su rostro. El silencio se prolongó y la esperanza de Vivi comenzó a desvanecerse. Ella había insultado su honor. Su hermano había traicionado su confianza. ¿Por qué iba a ayudarlos? Este Carmichael Tajatá, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Es como una enfermedad, una plaga en la tierra que envenena todo lo que toca. Cree que porque tiene vallas y leyes escritas es dueño de la tierra. No lo entiende. La tierra se pertenece a sí misma. Se levantó con la decisión tomada. Ha traído la guerra a mi pueblo y al tuyo. Ha deshonrado el agua que da vida a todos. Esto no puede seguir así. Se volvió hacia sus hombres. Desmontad el campamento. Partiremos al amanecer. Miró a Vivi y por primera vez desde que ella había llegado, vio un destello del hombre al que había llegado a respetar. Tu lucha es ahora mi lucha. No por honor, ni por una deuda, sino por la tierra y por nuestros hijos. Vivi sintió una oleada de alivio tan profunda que casi le hizo doblar las rodillas. La alianza no se había roto, se había forjado una nueva, no en la tradición o la gratitud, sino en el fuego de una amenaza común. Mientras observaba a los guerreros navajos prepararse para partir, supo que ya no se trataba solo de salvar el rancho de su familia. Se trataba de plantar cara. El plan de Tar era estratégico y astuto, no una guerra abierta. Entendía que la fuerza de Carmichael, su enorme rebaño, podía convertirse en una debilidad. Utilizando su conocimiento combinado del terreno, sus guerreros llevarían las 3,000 cabezas de ganado a lo profundo del laberíntico Cañón Rojo, dispersándolas donde los vaqueros de Carmichael tardarían semanas en encontrarlas. El papel de los Dalton era crucial. Tenían que retrasar la inevitable furia de Flint Maddox. A última hora de la tarde siguiente, Maddox llegó como un trueno, con el rostro lívido. ¿Dónde están?, gritó, desmontando con una furia que asustó a su propio caballo. ¿Dónde está el rebaño de Carmichael? Tus amigos indios se lo han llevado. No tengo ni idea de lo que estás hablando, Flint, respondió Vivi con voz tranquila.
una máscara de calma sobre un corazón que latía con fuerza. Su frialdad solo lo enfureció aún más. Empujó a William a un lado para ponerse frente a Vivi. Te lo voy a preguntar una vez más. Su amenaza se le atragantó en la garganta. Bartholomew estaba de pie en el porche, con su viejo rifle Winchester apuntando directamente al pecho de Maddox. El chico te ha dicho que te vayas, dijo con voz tan fría y firme como la roca de las masas. Maddox se quedó paralizado, atrapado, y soltó una maldición. Retrocedió hasta su caballo. Esto no ha terminado, gruñó. Cuando Carmichael llegue mañana, traerá a la ley, al ejército si es necesario. Tú y tus salvajes amigos seréis ahorcados. Se alejó al galope, dejando su amenaza envenenando el aire. Esa noche, Tar regresó de su misión. Un éxito. Está hecho, anunció simplemente. Nos llevará una temporada reunirlos. Se reunieron alrededor de una pequeña hoguera. Las dos familias, una blanca y otra navajo, unidas por la victoria del día. Neoni, con la pierna casi curada, se sentó cerca de Vivi, un símbolo silencioso de sus destinos entrelazados. Fue entonces cuando Tar miró a Vivi con expresión sombría. Mi propuesta de matrimonio nació de las viejas costumbres. Comenzó a hablar con voz baja y resonante. Ahora veo que el mundo está cambiando. Se necesita un puente entre nuestros pueblos, pero no se puede construir solo sobre la deuda o la tradición. La miró fijamente, con absoluta sinceridad. Te lo volveré a pedir, Vienna May Dalton, no como pago por una vida, sino como un comienzo, no por mi mano en matrimonio, sino por una asociación. Unamos nuestras familias. Afrontemos juntos este nuevo mundo como aliados, como iguales. No era la misma propuesta. No se trataba de una compensación. Era una elección ofrecida libremente, una oportunidad para construir algo nuevo. Vivi miró a su padre, que asintió lentamente y con deliberación en señal de aprobación. Miró a William, que le devolvió la mirada con un respeto recién descubierto. Finalmente, sus ojos volvieron a Tar, el orgulloso líder que la había visto no como un objeto de honor, sino como una persona. Sí, dijo Vivi, con voz clara y firme en la noche del desierto. Sí, seré tu compañera. El futuro era una peligrosa incógnita. Carmichael se acercaba y la lucha estaba lejos de haber terminado. Pero por primera vez, la granja no parecía un puesto avanzado solitario al borde de la ruina. Bajo el vasto cielo estrellado de Arizona, se había forjado un nuevo tipo de familia, no unida por la sangre, sino por el coraje y la esperanza compartida en el amanecer. Así que la historia de Vienna no termina con un vestido de novia y una vida tranquila. Comienza con un apretón de manos y una promesa. La promesa de permanecer unidos contra un mundo que buscaba dividir y conquistar. Su acto de salvar a un niño tuvo un efecto dominó, forjando una alianza que redefiniría el significado mismo de la familia y la comunidad en el implacable oeste. Su lucha contra Leland Carmichael no había hecho más que empezar. Pero ahora no se enfrentaban a ella como víctimas aisladas, sino como un frente unido, testimonio de la idea de que la verdadera fuerza no se encuentra en el dominio, sino en el respeto mutuo. Esta no era solo la historia de una niña rescatada. Era la historia de cómo dos culturas en un pedazo de tierra polvorienta de Arizona eligieron el entendimiento por encima del odio y la colaboración por encima del prejuicio. Si esta historia de valentía, honor y el nacimiento de una alianza improbable te ha emocionado, dedica un momento a darle al botón "Me gusta" y compártela con alguien que aprecie las historias del indómito oeste. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos dedicamos a descubrir y contar las historias que no encontrarás en los libros de historia, los dramas humanos reales que dieron forma al corazón de Estados Unidos. Haz clic en el botón suscribirse y en la campana de notificaciones para no perderte ningún otro viaje al pasado.